¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez, y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes nuevamente a todos nuestros amigos que nos escuchan en diferentes países. Gracias por acompañarnos a una transmisión más de su programa, Nuestros Orígenes Revelaciones. Este programa es un esfuerzo entre el Instituto de Geociencias de la División Interamericana y UMTV, con el fin de llevar contenido sólido a los miembros de iglesia y a todas las personas que quieran aprender más sobre ese Dios maravilloso que tenemos. Este programa, Nuestros Orígenes Revelaciones, es para ustedes. Y como siempre, tenemos, gracias a Dios, personas expertas en su área que están dispuestas a compartir con nosotros cómo desde su área nuestra cosmovisión cristiana se fortalece. Hoy tenemos con nosotros a un matemático, el doctor Daniel Casanouche. Me acuerdo cuando me puse en contacto con él inmediatamente le agradó la idea, se entusiasmó y ha estado muy entusiasmado desde entonces con el fin de compartir con el público de Interamérica y otros países su cosmovisión a través de la ciencia. Así que voy a pedir al maestro Tennyson Chiray que nos hable un poco más sobre el doctor Daniel Casanouche. Muchas gracias, doctor Luciano. Sí, como todos sábados, como a cada sábado, estamos una vez más aquí y saludamos a cada uno de los televidentes de UMTV y también los que nos escuchan por UM Radio. Es un gusto, es una gran alegría estar con ustedes hoy aquí. Pues aquí tenemos, ¿no? Doctor Said Casanouche, el invitado de esta tarde. Es un investigador y conferencista internacional, experto en modelación matemática, computación científica y gráfica, así como en proceso biométrico para promover estrategias en el avance de la sociedad y en la definición de la vida como una estructura matemática y proveer soluciones y avances en el campo de la ciencia. El doctor Casanouche ha escrito varios artículos, impartido más de 40 charlas como invitado y participado en diferentes talleres y seminarios. También ha organizado eventos nacionales e internacionales y participado en pasantías de investigación en Venezuela y Estados Unidos. Ha presentado más de 60 resultados de investigación en varios eventos académicos en Venezuela, Estados Unidos, México y República Dominicana. Ha sido tutor de varias tesis y disertaciones para programas de pregrado y posgrado. Doctor Casanouche ya está conectado con nosotros. Vamos a ver si conseguimos colocarlo aquí en esta plataforma. Bienvenido, doctor Casanouche, aquí a UMTV, a este proyecto, a este programa, Nuestros Orígenes Revelaciones. ¿Cómo se siente, doctor? ¿De dónde nos habla? Y cuéntenos un poquito. Buenas tardes, muy contento de poder estar con ustedes, felicitarlos por esta iniciativa tan maravillosa de poder conjugar o reunir a varios científicos con esta cosmovisión de la creación
tal cual como aparece en la Biblia, una creación literal y no una interpretación de teorías que acaban muchas veces con la fe de un Dios todopoderoso. En este momento me encuentro en un campamento, se llama Tranquility Valley Retreat Center en New Jersey, porque me invitaron para un seminario sobre salud, estilo de vida saludable. Y bueno, terminé de allá y ahora estoy aquí en una escuela adventista de donde estoy transmitiendo. No es donde trabajo, pero me la prestaron porque tienen internet para podernos conectar. Pero muy contento, la gente muy amable, la gente muy dispuesta a cooperar. Trabajo actualmente en Lake Nelson Adventist Academy, que queda en Piscataway, en New Jersey. Y ahí imparto matemáticas, geometrías y robótica con programación de robots virtuales, se llama coding. Y hoy vamos a añadir, en este año vamos a añadir robótica. Ok, perfecto. Mira, veo que por tu currículum es bastante profundo. El tema de hoy podría ser bastante complejo para mucha gente, pero la idea, doctor Casdanucci, es tratar de simplificar lo mejor, lo máximo posible, ¿no? Estos conceptos tan profundos, tan complejos, y principalmente cuando se habla en matemáticas, la gente ya se pone así, ¿no? Con miedo de qué van a hablar, va a estar muy complicado, no voy a entender. Pero mira, voy a leer aquí un poquito más también sobre la presentación de esta tarde. El doctor Casdanucci va a hablar sobre conexión entre teoría de los orígenes y modelización matemática. Son dos temas aquí que se juntan un poquito, ¿no? Para llegarnos a algunas conclusiones importantes. La descripción dice: los fenómenos de la vida son extraordinariamente complejos, en especial cuando se busca comprender sus orígenes. En las matemáticas se busca resolver problemas y una de las maneras de cómo solucionarlos es por medio de la modelización. Algunos eventos naturales han podido ser explicados mediante ecuaciones de evolución. Estas tienen aplicaciones al diario vivir, a la física, a la química, a la dinámica de fluidos, geología, paleontología, biomedicina, entre otras. Y esta charla se va a exponer algunas de las maneras como la modelización matemática está conectada con algunos fenómenos de las teorías de los orígenes. Vamos a ver cómo resulta esta conferencia, esta plática. Doctor Luciano, espero que nuestros espectadores traigan preguntas, ¿no? Sus dudas, sus saludos a esta presentación. Sí, le mencionaba al doctor Casdanucci hace un momento que él, como un buen maestro, como un buen docente de matemáticas, va a ser hábil para bajar el pesebre, de tal forma que todos entendamos, porque el tema es de por sí interesante, cómo nuestra cosmovisión en cuanto a orígenes se conecta con las matemáticas. Voy a pedir a los hermanos que escuchan, a la gente que escucha, que tomen sus lápices, sus libretas de notas y hagan preguntas, porque el doctor Casdanucci está deseoso también de sentir que el público se engancha con su presentación para sentir que estamos aprendiendo. Así que, doctor Casdanucci, el tiempo es suyo, le escuchamos y el público está también deseoso de escuchar. Sí, bueno, estimado público, no se asuste porque mis charlas, cuando yo las llevo a una convención, a un congreso de matemáticas, sí lleva pura matemáticas y muchas veces ni siquiera imágenes. Pero esta presentación es una presentación para todo público. Tiene muchas imágenes para hacer una mejor ilustración de las ideas. Sí ustedes van a ver algunas ecuaciones matemáticas, pero no se asusten, la idea no es que entiendan esas ecuaciones, sino cómo se aplican esas ecuaciones. Es lo que más interesa en esta tarde. Así que no se preocupen porque está hecha de tal manera que pueda ser fácil de digerir
para todo público, incluido para matemáticos. Y ahora los matemáticos que me van a escuchar, pues traten de entender que mi conferencia no es de puramente matemáticas, sino tratando de conectar la matemática a la ciencia de los orígenes y de algunas otras áreas de la vida cotidiana. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Las primeras láminas son la introducción. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí está la conexión entre teoría de los orígenes y la modelización matemática. Más adelante voy a explicar qué es modelización matemática, qué es todas esas cosas, ¿ok? Y luego también ciencia de los orígenes. En la siguiente lámina, allí presento el contenido. Vamos a dar una pequeña introducción que ya el profe nos dio parte de esa introducción. Y luego vamos a hablar un poquito de la teoría de los orígenes. No vamos a ahondar en ello. Como decía al principio el presentador, realmente para tratar estos temas hay una infinidad de temas en los que podemos nosotros ahondar. Por ejemplo, hoy yo voy a tocar muchas cosas que de cada parte o de cada idea se pueden sacar una charla, una conferencia completa en el futuro y tratar de manera más específica cada uno de estos temas. Así que la charla de hoy es más que todo para generar un poco más, desarrollar la intuición que como seres humanos tenemos nosotros a través de las matemáticas para ver la conexión con la ciencia de los orígenes o con la teoría de los orígenes. Bien, luego de hablar de un poquito de la teoría de los orígenes, voy a hablar de modelización matemática. Luego de eso, las ecuaciones de evolución aplicadas a la teoría de los orígenes. Y vamos a hablar un poco más de los fractales. Hay muchas cosas interesantes para aprender con los fractales. Lo voy a mostrar. Allí voy a ahondar un poquito más. Luego de eso, algunas de mis investigaciones que he realizado con modelización matemática. Y la conclusión de la charla de hoy, de la conferencia de hoy. La siguiente, por favor. Bien, allí en la introducción, ya esta parte la hemos leído, la siguiente lámina. Allí en la ecuación que ustedes ven allí abajo, ¿ok? Precisamente esa, la coloqué allí, es una muy sencilla, es la definición de la derivada, pero coloqué esa porque esa derivada está definida en función de la variable t, que podemos interpretar como tiempo. Toda ecuación que tenga derivadas con respecto al tiempo se llaman ecuaciones de evolución. ¿Ok? No necesariamente quiere decir que es la teoría de la evolución de que venimos de los simios o cosas así, sino que lo que está diciendo es el cambio en el tiempo, cómo va cambiando el comportamiento de X fenómeno que está descrito a través de una ecuación matemática que incluye derivadas en el tiempo. Si no tiene derivadas en el tiempo, entonces no se llama ecuación de evolución porque no cambia en el tiempo. Tiene otro comportamiento, por supuesto, pero no sería de evolución. En la siguiente lámina vamos a ver las aplicaciones, las distintas aplicaciones que se tienen, como ya fue leído, ¿verdad? Tienen muchas. Miren, en modelización matemática se aplica en todo, hasta en música. De hecho, el padre de la música fue Pitágoras, y Pitágoras es el padre de la geometría también. Entonces, es maravilloso cómo se conecta la matemática incluso con la música. En la siguiente lámina les hablo acerca de que realmente en los últimos avances en matemáticas indican que hay un gran aumento en aplicaciones fundamentales a las ciencias de la vida y potencialmente a todas las esferas del diario vivir que constan en gran parte de modelos matemáticos, de computación y de simulación. Todo, ahora mismo, por ejemplo, en el aula donde imparto clases, hace unos meses colocaron una pizarra que llaman inteligente. ¿Por qué se llama inteligente? Porque se pueden hacer muchas cosas con ellas, puedo presentar un libro, puedo escribir sobre ellas, puedo modificar cosas, puedo usar todos los colores que yo quiera, puedo colocar video, puedo postear cosas, en fin. Entonces, es maravilloso. Cada vez la tecnología ha ido ayudando más y más. Y en todas estas tecnologías, precisamente los modelos matemáticos, la modelización matemática está presente. En la siguiente lámina, vamos a hablar un poco más acerca de la teoría de los orígenes. ¿Ok? Y entonces, aquí en la teoría de los orígenes,
hay dos grandes modelos. ¿Ok? En la siguiente lámina, por favor. Ok, entonces hay dos grandes modelos. En la siguiente lámina, el modelo de creación y el modelo de evolución. La siguiente lámina, por favor. El modelo de creación y el modelo de evolución. Cuando hablamos en modelo de creación y modelo de evolución, realmente estamos hablando de dos áreas muy grandes en las cuales se han desarrollado múltiples teorías. ¿Ok? La siguiente lámina, por favor. Entonces, en el modelo de creación, no solamente hay una teoría, realmente hay varias, ¿ok? No vamos a ahondar en esto, pero les voy a mencionar algunas de ellas. Está el creacionismo tierra joven, que es el que se acerca más a lo que creemos que dice el Génesis de manera literal. Está el creacionismo tierra antigua de la restitución y está el creacionismo tierra antigua día-era. Es decir, que consideran que los días que menciona Génesis representan eras, pero todas ellas tienen contradicciones de las cuales no vamos a hablar hoy, pero si hay oportunidad en el futuro, podemos analizar las contradicciones que hay en cada una de ellas. De hecho, escribí un artículo para el Centinela hace unos años atrás que mostraba una de esas contradicciones. En el área de evolucionismo están varias también. Está el lamarquismo, está el darwinismo, que ahora mismo los mismos darwinistas no creen en eso, encontraron muchas contradicciones, pero sí unieron su teoría con el ADN, ¿okay? Con la genética, y entonces hay un neodarwinismo o lo que se llama teoría sintética de la evolución. Aparte de eso está el neutralismo, el pautacionismo, el neolamarquismo y así sucesivamente. Aparte de estos dos grandes modelos, el modelo de creación, el modelo de evolución, está uno que se llama pseudo-cristianismo evolucionismo. Es decir, es una mezcla de los dos en los que las personas creen que Dios no nos creó tal cual como somos, sino que creó el simio y entonces a medida que pasaron millones de años, fue evolucionando. En fin, hay otras que son unas metateorías en las que involucra un poco de cosas que no hemos podido comprobar. Por ejemplo, visitas de extraterrestres, en fin, muchas otras cosas, de las cuales no vamos a hablar hoy tampoco. Vamos a la siguiente lámina. Yo quiero hacer mención de Duane Gish. Este es un científico, un doctor que creía en el creacionismo. Escribió muchos libros realmente. Ya él falleció, pero él afirma que el modelo de creación es al menos tan científico como el modelo de evolución y es al menos no tan religioso, así como el modelo de evolución no lo es. ¿Y a qué se refiere esto? Precisamente, muchos evolucionistas dicen no podemos creer en lo que dice la Biblia porque eso involucra fe, eso es religión. Pero es que resulta que también para poder creer en la evolución necesitas fe, porque no se ha demostrado, no han podido encontrar los eslabones perdidos. Siempre mencionan el eslabón perdido, pero no es el eslabón perdido, son los eslabones perdidos, son miles de eslabones perdidos que no han aparecido y que, por lo que yo creo en lo que dice la Biblia, no van a aparecer porque no existen. Simplemente no existen. Entonces, el nivel de religioso en los dos es lo mismo, realmente, porque en ambos necesitas de tener fe para poder creer en cualquiera de los dos. Ahora, déjeme decirle que mientras uno habla de teoría, la teoría no es ley. La teoría es algo que está intentando ser y que se está intentando demostrar, pero mientras no haya sido demostrado, no pasa de ser simplemente una teoría o un intento de definir algo que no se ha demostrado. En la siguiente lámina voy a mencionar aquí textualmente lo que el doctor Duane Gish mencionó también
Hay evidencia científica para la creación desde la cosmología, desde la termodinámica, desde la paleontología, la biología, la probabilidad matemática, geología y otras ciencias. Hay muchos científicos en cada campo que concluye que la data científica soporta mejor el modelo de creación y no el modelo de evolución. Y eso realmente es así. Ahora cuando vamos a ver las otras láminas, vamos a darnos cuenta cómo la naturaleza tiene diseños, tiene muchos diseños por doquiera. Bien, en la siguiente lámina vamos a hablar acerca del modelo, la modelización matemática. A mí se me olvidó poner el timer aquí. No sé cuánto tiempo llevamos, pero ok, para no pasarme, pero vamos bien. Ok, entonces allí en la modelización matemática, precisamente esa lámina que está en el fondo, la manera como se consigue, la manera como ella se logra, es comenzando con un triángulo recto que tiene los dos lados adyacentes al ángulo recto, al ángulo de 90 grados, igual a 1. Y entonces cuando se mide la distancia, que es la hipotenusa, es raíz de 1, o sea que es 1. Así que, perdón, va a ser raíz de 2, que es el que sigue. Pero si añadimos otro brazo más allí de tamaño 1 y calculamos la hipotenusa, va a ser entonces raíz de 3 y así sucesivamente. Y si cada uno de ellos nosotros lo vamos calculando, fíjese lo que se va generando. Se va generando, ¿verdad? Esta forma de caracol que aparece allí y que está conformada por todos esos números irracionales que aparecen. Es realmente fantástico. Lo coloqué allí con un propósito, porque cuando lleguemos a los fractales vamos a ver algo en la naturaleza que se repite y se repite constantemente. En la siguiente lámina voy a tomar del texto Ecuaciones diferenciales de Takeuchi, Ramírez y Ruiz. Algunos plantean que la matemática es un lenguaje formal, seguro, eficiente, aplicable al entendimiento de la naturaleza, como indicó Galileo. Además, muchos fenómenos de carácter social, biológico o geológico pueden ser estudiados mediante la aplicación de ecuaciones diferenciales, cálculo de probabilidades o teoría de conjunto. Realmente hay una gran infinitud de teorías matemáticas relacionadas precisamente a la teoría de los orígenes. La siguiente lámina, vamos a definir lo que es un modelo matemático. ¿Qué es un modelo matemático? Y allí esa lámina que coloqué tampoco es casual. Si ustedes pueden notar allí, está otra vez la forma de caracol, ¿ok? Pero ¿qué es un modelo matemático? Es una descripción de un sistema usando conceptos y lenguajes matemáticos, ¿ok? Eso en palabras sencillas, pero voy a tratar de hacerlo todavía más sencilla. Puede ayudar a explicar un fenómeno, a estudiar los efectos de diferentes componentes y a hacer predicciones respecto a su comportamiento en algunas circunstancias. En términos sencillos, en la siguiente lámina, es un grupo de ecuaciones o inecuaciones que representa una realidad. Esto en términos sencillos, yo mismo lo estoy describiendo. Es mi propia definición de lo que es un modelo matemático. Es un grupo de ecuaciones, pueden ser inecuaciones también, que representan una realidad. Allí yo coloco algo muy pequeñito, un sistema lineal con dos variables, ¿ok? Que pueden representar muchas cosas. Pueden representar la optimización, bueno, no sería optimización en este caso, pero sí el punto de encuentro, ¿ok? De dos trayectorias. Y entonces ese punto de encuentro es la solución del sistema, que en este caso es menos 2, 5. Ese sería el modelo matemático, pero eso pudiera derivar, como les dije, de un problema de la vida real. Y realmente ese modelo que aparece allí puede provenir de diferentes partes
de la vida real, no necesariamente de un problema específico. Y esto es lo maravilloso de la matemática, que yo puedo representar con un modelo matemático, realmente puede haber la coincidencia de encontrar otros fenómenos que se parezcan y que puedan ser representados por el mismo modelo. Todo va a depender de la definición que tengamos de las variables, ¿ok? ¿Qué significa cada variable? Y la solución, por supuesto, va a tener su interpretación de acuerdo a lo que las variables representan. Entonces, el ingrediente principal en un modelo matemático es o son las variables. Las variables son la representación de diferentes posibilidades de un conjunto de datos. Yo podría estar hablando aquí, como les dije, de la trayectoria. Entonces estamos hablando de dos puntos distintos, el eje X y el eje Y. Podemos decir, estamos conectando, hablando ya en terreno, ¿ok? La orientación hacia el este y el norte. Entonces vamos a ver, voy hacia el norte, tengo el eje hacia el norte y el eje hacia el este. Puede ser hacia el sur y el oeste. O sea, yo escojo hacia dónde va. Entonces, pero tiene que representar la realidad. Yo no podría decir que un eje perpendicular va al eje norte va a ser el sur, porque no representaría la realidad. Entonces, tiene que tener sentido con la realidad para que la interpretación del resultado también tenga sentido en la realidad. Así que las variables pueden representar eso, pero también podrían representar, por ejemplo, cuánto sería si estoy representando las variables, por ejemplo, estaturas, ¿ok? Una variable representa estaturas de varones, otra representa estatura de niñas, pero cada una de esas ecuaciones está en distintas poblaciones, en dos diferentes poblaciones, y queremos ver en qué parte hay algo en común entre ellos. Bien, en la siguiente lámina vamos a mostrar el concepto de von Neumann acerca de lo que es un modelo matemático. Von Neumann, él fue el pionero de las computadoras. Y él dice que por un modelo significamos un constructo matemático, el cual, con la adición de ciertas interpretaciones verbales, describe fenómenos observados. Nos estamos dando cuenta de esto. Es decir, matemática no es simplemente lo que te han enseñado en la escuela. Toma, suma aquí, toma estas variables y tú no sabes qué significan las variables. Realmente tendría más sentido si nosotros comenzamos de un problema de la vida cotidiana, definimos las variables y decimos X representa tal cosa, Y representa tal cosa. ¿Por qué queremos X y Y? Bueno, porque queremos dejar de escribir tanto. Por ejemplo, decir tantos grados hacia el este, tantos grados hacia el norte. En vez de escribir todo eso, lo que hacemos es que X representa los grados hacia el este, Y representa el grado hacia el norte, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, las variables nos simplifican un poco la vida al momento de nosotros querer representar un modelo. Así que, pero son interpretaciones verbales. Yo puedo verbalizar lo que significan las variables, de tal manera que cuando yo resuelvo el problema matemático y encuentro la solución, esa solución, cuando yo la transfiero ahora a lo que significa cada variable, va a tener un sentido en la vida cotidiana o en la vida real del problema que estamos resolviendo. En la siguiente lámina, quiero explicar acerca de la calidad de la investigación. Por ejemplo, en muchos casos, la calidad de la investigación depende en cuán bien los modelos matemáticos desarrollados concuerden con los resultados de experimentos repetibles. Es decir, experimentos que si yo los hago, si yo los encontré y obtuve esos resultados, cualquier otra persona que esté en la capacidad de correr ese experimento, en el caso nuestro es un experimento numérico, ¿ok? Donde sea, en cualquier parte del planeta, va a obtener los mismos resultados. Entonces, cuando eso ocurre, realmente la calidad de la investigación se mide como muy bueno.
Si alguien trata de hacerlo y encuentra otros resultados y resulta que realmente es verdadero, revisaron, no hay ningún error, quiere decir que hubo algo extraño en el otro. Por eso cuando se publica algo, realmente se pasa por un filtro muy fuerte de colegas que están en la misma área y que están posiblemente más avanzados que el mismo escritor. Cuando los modelos matemáticos teóricos y los datos experimentales no concuerdan, a menudo se desarrollan mejores teorías procurando tener avances importantes. Aquí es donde también, por ejemplo, si encontramos resultados de biología, en mi último artículo que publiqué, que fue este año, lo publiqué con una bióloga, con una doctora en biología, y estaba relacionado con la producción de aloína, concentración de aloína en plantas de aloe vera. Ella estaba interesada en un modelo matemático, en algo que cómo pudiéramos medir eso. Entonces estuvimos trabajando con eso mientras estuve en República Dominicana y los resultados salieron fue ahora en este año. Y es bastante interesante. O sea, habría que definir las variables, qué significa cada variable. Yo tenía que reunirme con ella muchas veces porque ella es la que manejaba la parte de biología. Tenía que entender muy bien la parte de biología, explicarle. Ella me preguntaba acerca de la parte estadística, que era la parte que no entendía. Y entonces, así entre los dos, logramos llegar a unas conclusiones satisfactorias. Lo enviamos a una revista, los revisores mandaron a hacer unas correcciones, hicieron preguntas, nosotros les respondimos las preguntas, añadimos cosas que ellos pidieron para que fuera más entendible según ellos, así lo hicimos, en fin, todo. Y eso, cada vez que se publica un artículo, lleva ese mismo proceso, porque la idea es que algo que se publica tenga mínimo, se trata de optimizar la realidad del artículo, es decir, que realmente tenga una veracidad. Por supuesto, siempre se escapan algunas cosas, pero se minimiza el error. En la siguiente lámina quiero presentarles a ustedes ahora qué es modelización matemática, porque ya hemos hablado de modelos, pero no hemos hablado de la modelización matemática. Bueno, la modelización matemática es simplemente el proceso de desarrollar un modelo matemático. Todo ese proceso, ¿ok?, que se lleva a cabo, que va desde el problema del mundo real, o sea, tengo un problema en el mundo real. Entonces voy a formular el problema matemático, es decir, voy a traducir. Es como que si nosotros estuviéramos traduciendo del español al inglés. Déjeme decirle eso, esa comparación. Por supuesto, ¿cuál es el idioma al que estamos traduciendo? El idioma matemático, que déjeme decirle, realmente es un idioma universal, lo puede entender toda persona, no importa su idioma, su lenguaje, el idioma que use para hablar, no importa cuál sea, todos los matemáticos nos entendemos porque usamos la misma simbología. Entonces, vamos a formular el problema matemático. ¿Y qué es esto? Lo que le acabo de decir, es decir, vamos a definir las variables, vamos a construir unas ecuaciones que representen ese fenómeno o ese problema de la vida real y que puedan describir el problema. Fíjense, no estamos resolviendo todavía el problema. Estamos describiendo el problema en términos matemáticos. Eso es modelización matemática. ¿Y qué obtenemos de allí? Obtenemos el modelo matemático. Una vez que comenzamos a resolverlo, cuando lo resolvemos, vamos a emplear ese modelo para obtener resultados matemáticos. Eso, por supuesto, en ese proceso que vamos del problema matemático a los resultados, hay mucho que hacer realmente. Depende del área de las matemáticas, porque allí entonces ya va a depender de la forma del modelo. Vamos a hablar ahora un poquito de los diferentes tipos de modelos que podemos nosotros obtener de manera general. Pero entonces, dependiendo de eso, es que yo voy a buscar el procedimiento de cómo resolver mi problema matemático. Y una vez que obtengo el resultado, entonces ahora voy a interpretar esos resultados de acuerdo a la definición que yo di al inicio de cada una de las variables. Y entonces eso lo voy a interpretar como resultados del mundo real. Y una vez que hago esto, hago una evaluación
y lo comparo con el problema original. Si realmente lo que yo obtuve no se adapta muy completo, así como que uno dice, oye, 100%, quiere decir que ese modelo matemático no está completamente adaptado, pero no quiere decir que esté malo. Y eso es lo que voy a explicar ahora, porque el proceso de modelización matemática no es realmente muy sencillo, que digamos, lleva su proceso, pero va evolucionando, lo que quiere decir que en el tiempo va cambiando porque vamos mejorando cosas, o intentamos, mejor dicho, mejorarlo, ¿ok? En la siguiente lámina voy a dar la definición que da Granger. Él menciona que la modelización es un instinto humano, fíjense. Modelización es un instinto humano. Es decir, todo ser humano en teoría es capaz de modelizar. Y muchos lo hacen en la práctica, pero como no saben el idioma matemático, no son capaces de escribirlo. Pero en su accionar diario, trabajan modelizando su problema diario y dando los resultados de acuerdo a lo que le da en su lógica, en su instinto. Así que esto realmente es un instinto humano que se usa para entender y posiblemente interpretar el comportamiento del fenómeno en estudio. En la siguiente lámina muestro cómo, por ejemplo, en el mundo de los niños, está repleto de modelos en su accionar diario mientras juegan. Y yo recuerdo cuando yo era niño que me compraron los Legos, yo era feliz con los Legos porque yo comenzaba a hacer modelos de todo, modelos de casas, de edificios, de calles, de pueblitos, hacía muchas cosas, aviones, que los hacía con mi propia imaginación. Por ejemplo, ese dibujo, esa foto que está abajo, que son 2 helicópteros, esos fueron realizados hace como 2 semanas atrás por un niño que tiene apenas 3 años de edad. El papá me notificó que él había visto un video donde habían unos helicópteros y entonces buscó sus leguitos y comenzó a construir los helicópteros de acuerdo a lo que había visto. Y precisamente construyó esos dos helicópteros que ustedes ven allí, uno de doble hélice y uno de una hélice. Y el papá se sorprendió tanto que me mandó la foto y me dijo, mira lo que hizo el niño, no sé qué tal. Feliz, por supuesto, de la realización de un niño de 3 años. Así que la modelización en esta época de la vida del ser humano, cuando es niño, es clave para el desarrollo de la creatividad, para hacer descubrimientos y para expandir la imaginación. Yo a cualquiera que le recomiendo que si va a comprarle juguetes a los niños, cómprele Lego. Yo sé que son caros, pero vale la pena hacer la inversión. Yo no trabajo para Lego, para esa compañía, por si acaso, pero le hablo de mi propia experiencia. Yo cuando era niño, realmente me ayudó mucho en mi creatividad y usaba las fichas del dominó. Yo usaba las fichas del dominó para construir distribuidores de autopistas. Y yo me ponía a crear, por ejemplo, 3, 4 niveles de autopistas que se cruzaban con fichas de dominó. Entonces, es muy bueno poder motivar a los niños desde esa edad para ir generando y haciendo, pues, de alguna manera uso de su instinto de modelización, aunque no vaya a llegar a ser matemático, pero eso le va a ayudar a él a simplificar mucho su vida cuando quiera resolver situaciones de la vida real. En la siguiente lámina muestro cómo en el mundo adulto y profesional se usan también los modelos como una herramienta para comprender el comportamiento de fenómenos que se estudian y o se quieren resolver. Y realmente los modelos matemáticos, aparte de poder aproximar las soluciones de los problemas, permiten, entre comillas, pudiéramos llamarlo así, jugar con los diversos parámetros involucrados en el modelo para vislumbrar un cuadro más amplio del comportamiento del mismo. Y realmente cuando hacemos computación gráfica y hacemos estos cambios en los parámetros y vemos cómo va evolucionando la superficie de un sólido o de un líquido que va fluyendo a través de tuberías
y notamos cómo va evolucionando. Realmente para uno es una emoción y es como un juego realmente. Es como realmente jugar mientras haces investigación. Así que es muy bueno. En la siguiente lámina voy a dar un ejemplo de un modelo matemático. En general, es una ecuación matemática o sistema de ecuaciones que dan solución a un problema específico. Este problema, en muchos casos, es la idealización del problema real planteado. Este sistema que ustedes ven allí es el sistema de ecuaciones que este servidor, con la ayuda de Dios, logró derivar en su disertación doctoral. Recibió una patente por la novedad. No fue fácil. Hubo gente que había tratado de hacerlo antes. Lo supe porque en una convención de la reunión del 50 aniversario de la SIAM, un asiático se acercó a mí después que hice la presentación preguntándome que cómo lo había logrado, pero en tal paso específico. Yo dije, wow, este hombre conoce bien esto. Y le dije, ¿por qué tú conoces esto? Y me dijo porque a él le habían propuesto ese problema y él se estancó, no pudo avanzar. Allí fue cuando yo vi la mano de Dios y tuve que darle gracias a Dios porque fue Él quien me ayudó, mis amados. Él es el que de alguna manera da la inteligencia, la sabiduría para poder ir solucionando los problemas que nosotros enfrentamos cada día. No necesariamente problemas matemáticos, sino problemas de la vida cotidiana. Y Él nos da ese instinto para poder ayudar también. Pero bajo la oración, Dios siempre nos ayuda, Dios siempre nos orienta. Bien, en este proceso, ¿verdad? Como le había dicho en la lámina anterior, puede ser, por ejemplo, para poder presentar un problema de la vida real en este tipo de ecuaciones, la ecuación de evolución para la interfaz y la ecuación de evolución de la concentración de surfactante, es un problema de compañías petroleras, donde tienen que transportar el crudo a través de tuberías cilíndricas, pero siempre tiene una solución acuosa alrededor que naturalmente se va hacia allá, que es como un líquido pero contaminado, pero que naturalmente está en los reservorios del crudo y no hay manera de evitar que salga. Entonces se estaba intentando añadir surfactantes a la interfaz entre esos dos fluidos para ver si el caos, ahorita vamos a hablar de eso, ¿ok? Para ver si se podía evitar los estancamientos que ocurrían mientras se transportaba ese fluido, porque con la mezcla del líquido y el petróleo, cuando lograban mezclarse, se formaba algo más sólido. Y el ejemplo de esto, claro, es cuando nosotros agarramos una licuadora, echamos agua y vamos vaciando poco a poco aceite en la licuadora, notamos que se solidifica, es decir, la viscosidad de los dos es mayor que la viscosidad de cada una de las partes. Y esto lo que hace en las tuberías es que forma tapones. Entonces, mis tutores que me propusieron el problema, ellos querían ver si añadiendo surfactantes insolubles en la interfaz se lograba evitar que eso ocurriera. Entonces, bueno, allí esas son las ecuaciones que incluyen eso, por eso tiene dos ecuaciones bien complicadas. Pero, ¿cuál es el proceso ahora? Voy a explicar cómo es el proceso en general para este tipo de problemas. En muchos casos, lo que hacemos es idealizar el problema de la vida real para poderlo representar matemáticamente. ¿Qué es eso de la idealización? En la siguiente lámina voy a explicar ese proceso. Es el proceso a través del cual se hacen suposiciones para simplificar el problema a resolver. Esto se hace porque no es fácil encontrar todas las ecuaciones involucradas para modelizar un problema en un solo intento y de una sola vez. Realmente, o sea, hay problemas que son muy sencillos, pero este tipo de problemas que cada vez son más complicados, sobre todo si son problemas de la vida cotidiana o de la naturaleza, tienen mucha complejidad. En la siguiente lámina explico cómo que después de la idealización
hay un proceso continuo. Después de resolver el problema idealizado, ¿ok? Porque tengo mi problema idealizado, ahora lo resuelvo, se pueden agregar nuevas características a ese mismo. ¿Por qué? Porque puede ser que ese problema idealizado, va a ocurrir que los resultados que yo obtengo no coinciden exactamente con la data de los experimentos biológicos, químicos, físicos que se tienen, que los científicos han obtenido en sus laboratorios. Entonces, si no coincide completamente, pero tiene una aproximación, quiere decir que ese modelo idealizado es aceptable, aunque su aproximación, aunque su precisión no sea la que uno espera, digamos que uno quiere más. En ese caso, ¿ok? ¿Qué es lo que se hace? Agregamos nuevas características. ¿Qué es eso de agregar nuevas características al problema idealizado? Se traduce en ecuaciones y o condiciones que son parte del problema original. Por ejemplo, se supone o se asume que las que las densidades de los dos fluidos que van por la tubería son la misma. ¿Es eso verdad? No siempre, porque no todos los líquidos tienen las mismas densidades. Pero para idealizar el problema, se asume que las densidades de los dos fluidos son la misma. Y realmente simplifica mucho el problema. ¿Ok? Pero esas suposiciones no son al azar, no es a lo loco. Está basado en teorías. Por ejemplo, ya otro investigador previamente dijo que en tuberías horizontales las diferencias de densidades no afecta mucho, es casi nula. Entonces, basado en eso, como es casi nula, no tiene mucho efecto, entonces uno asume que son iguales para que el modelo matemático se simplifique. No sé si me he hecho entender, espero que sí, pero si no, escriban las preguntas para que me hagan las preguntas al final, ¿ok? En la siguiente lámina, entonces, una vez resuelto el nuevo modelo, ¿ok? Porque le he añadido nuevas características. Quiere decir que tengo un nuevo problema matemático porque le añadí un término o dos términos más. Uno siempre va poco a poco. Uno no añade todo al mismo tiempo porque después es difícil poder verificar que realmente está bien o no. Así que este nuevo problema me va a arrojar un nuevo modelo y nuevamente se agregan más condiciones y así sucesivamente. Eventualmente, los nuevos modelos arrojarán resultados más cercanos, es lo que se espera, a lo que se espera que sea la realidad. Si no sucede, quiere decir que esa característica que yo añadí no es conveniente o no se usó o no se aplicó de la manera conveniente. Por lo tanto, uno de los principios del modelizado es pasar de la etapa más simple a la etapa más compleja. Es decir, vamos de lo más sencillo a lo más complejo. Por ejemplo, las ecuaciones que yo derivé con la ayuda de Dios, la segunda ecuación no existía porque es la de la concentración de surfactante. Entonces no había eso, no estaba. Pero sí ya había una investigación hecha con la misma configuración del problema, pero sin surfactante. Y era la primera ecuación que yo les mostré a ustedes, pero con un término menos. Ese término menos no lo tenían. Y en mi caso apareció porque es el efecto de los surfactantes en la interfaz. Entonces, cada vez que añadimos una condición nueva, disculpen que la garganta... Cada vez que añadimos alguna característica más que queremos añadir, eso se va a traducir en incorporación de nuevos términos a las ecuaciones o de incorporación de nuevas ecuaciones al sistema. Pero que cuando nosotros hacemos nula la presencia de eso nuevo, obtienes exactamente lo mismo que antes. Esa es la manera como nosotros verificamos, ¿ok? Y estamos seguros que lo que estamos haciendo está bien. En la siguiente lámina explico por qué, la importancia, es una importancia fundamental de la modelización matemática. ¿Por qué? Porque permite especificar y sintetizar
lo que aparece esparcido en muchas páginas de libros y experiencias propias de investigadores. Hay gente que tiene un cúmulo de experiencias, de resultados que tiene y de alguna manera pues no saben qué hacer con tanta data. Déjeme decirle que a través de la modelización matemática se puede muchas veces sintetizar en una simple, bueno, no necesariamente simple, pero en una ecuación. Y esa ecuación, cambiándole los parámetros, puede dar toda la otra data, todos los resultados de experimentos de décadas, de experimentos o de teorías que están en libros. Y eso es lo que sucede. Por ejemplo, si usted revisa la bibliografía de este tipo de investigaciones, son bibliografías que pasan de 80, de 90 referencias diferentes, porque es la sintetización de mucha teoría, de muchas cosas que hay. Proporciona gran versatilidad para la resolución basada en números de los problemas que aquejan a la humanidad. Entonces, es muy bueno que nosotros podemos usar las matemáticas para poder resolver todas estas situaciones. En la siguiente lámina les hablo un poquito de los tipos de modelos matemáticos. Los modelos matemáticos están compuestos de relaciones, que quiere decir que pueden operadores, funciones, entre otros, y variables que pueden ser que son abstracciones de los parámetros del sistema. Hay varios tipos de modelos matemáticos de acuerdo a su estructura, como por ejemplo modelos lineales y no lineales, modelos estáticos y dinámicos, modelos explícitos e implícitos, modelos continuos y discretos, modelos determinísticos y probabilísticos, modelos deductivos, inductivos, etcétera. Hay muchos más, ¿ok? Yo estoy solamente mencionando algunos. Estos no son, entre ellos no son necesariamente totalmente exclusivos. Por supuesto, sí, hay unos que sí. Por ejemplo, si hablo de modelos lineales, no son no lineales. O si tengo modelos no lineales, no puedo decir que son lineales. Pero sí puedo hablar de modelos lineales estáticos o de modelos no lineales estáticos o modelos no lineales dinámicos, modelos lineales explícitos o implícitos, continuos, discretos, en fin. Son muchas maneras en las que se pueden mezclar. En la siguiente lámina, ahora voy a explicar más detalles la ecuación de evolución. Una ecuación de evolución puede interpretarse como una ley diferencial del desarrollo en el tiempo de un sistema o de un fenómeno. Por ejemplo, el sistema que yo derivé es un sistema de evolución, porque no es una sola ecuación de evolución, son dos ecuaciones que dependen del tiempo, así que es un sistema de ecuaciones de evolución. Por ejemplo, como les dije, lo que yo presento aquí es la definición de la derivada. ¿Okay? Esta fue una definición que dio Newton. Isaac Newton fue quien definió la derivada en términos del límite. Bastante interesante. He admirado a este señor, este científico, no sé cómo en esa época, 1600 logró cosas así como esta, pero es maravilloso. Él era creacionista, de paso. Y Newton escribió más libros acerca de Dios, acerca de cosas religiosas que de ciencia. Pero mucha gente menciona más solamente la parte científica de él y no la parte religiosa. En la siguiente lámina hago una pregunta que es bastante interesante, una acotación, pero ya, digamos, desde un punto espiritual, ¿ok? ¿Por qué Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre? ¿Ustedes nos han hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre? La Biblia menciona que Dios no tiene ni aún sombra de variación, Santiago 1:17, no tiene ni aún sombra de variación. Mi respuesta, que esta pregunta me vino cuando estaba preparando esta presentación, yo no la tenía y me pareció interesante incluirla, porque el tiempo no lo rige a él. Él es el creador del tiempo. Dios es independiente del tiempo, es decir, no experimenta cambios en el tiempo. Y yo dije, wow, Dios no experimenta, ¿quiere decir que Dios no avanza entonces? No. Es decir, en Dios no hay evolución.
Y es lógico, pues Él es perfecto en todo. Él no necesita cambio. Nosotros sí. Y todo lo que nos rodea evoluciona y depende del tiempo. Esa lámina que coloqué allí creo que no tiene ni siquiera un mes. O si tiene un mes. Del nuevo explorador Webb James, el nuevo telescopio. Ya poco están hablando del Hubble porque ya tenemos este nuevo. Y está obteniendo unas estrellas, unas fotos, perdón, de galaxias maravillosas. Y esta foto, como la conseguí en internet, yo no podía creerla. Ellos no hacen mención de nada, no hacen mención de lo que yo les voy a decir. Y no sé, lo voy a decir por fe porque alguno podría decir que es una locura mía. Pero yo vi algo allí en todo el medio. Yo soy una persona muy visual. Y yo digo, no puede ser lo que estoy viendo. ¿Será que es una foto inventada? Y busqué, y esto es de la NASA. Esta foto la saqué de una página de la NASA, de la BBC y todo. Ustedes se dan cuenta de lo que está en el centro de la parte azul. ¿Alguien puede lograr ver lo que está allí? Yo veo la imagen de un Jesús. Yo veo la imagen de un Jesús. Esta galaxia, que no recuerdo el nombre, está en el borde, le llaman ellos así, en el borde del universo. Está en el borde del universo. No quiero hacer aquí conjeturas ni nada, simplemente quiero hacer la mención. Yo voy a seguir explorando la veracidad de esa foto. En el artículo que leí no hace mención de nada de eso, como les dije. O sea, fue algo que yo vi y lo sigo viendo. Está allí para mí. Si alguno no lo ve, lo respeto también, pero es como un dibujo de Jesús. Y yo voy a seguir verificando eso en el futuro. Vamos a seguir con la siguiente lámina. Algunas áreas de las matemáticas usadas en la teoría de los orígenes. Se ha utilizado varias herramientas. Ya vamos a entrar en el tema ahora relacionado con los orígenes. Ya les hablé de modelización matemática, ya les hablé de teoría de los orígenes, cada uno por separado. Vamos a ver cómo ahora conectamos esto, ¿ok? Cómo armamos este rompecabezas. Se han utilizado varias herramientas y teorías matemáticas, entre las cuales se mencionan las siguientes. ¿Para qué? Para la teoría de los orígenes. Y esto es algo que ya gente lo ha usado para eso. ¿Ok? El filtro explicativo. Esto es un libro maravilloso de Denbeck. Yo lo recibí para escribir es como una revisión bibliográfica, no recuerdo ahora, pero ¿cómo le dicen? Es un análisis del libro, pues, ¿ok? Y se los envié, ya eso tiene varios años, pero me fascinó. Yo no soy amante, se lo confieso aquí, de las probabilidades y estadísticas, no lo soy. Sin embargo, he hecho investigaciones en eso, lo he enseñado, y ahora que veo su aplicación en la ciencia de los orígenes, me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado mucho la atención. Este libro me ayudó mucho. El hombre allí explica, creo que él es el creador del filtro explicativo. Y más adelante voy a explicar un poquito más de eso. Está la estadística y probabilidades, que se ha usado mucho, profusamente, ¿ok? En la ciencia de los orígenes, en la teoría de los orígenes. La aritmética de Peano. La aritmética de Peano sería interesante si algún matemático me está escuchando que la pueda revisar. Está basada en los números naturales y demuestra con todas sus conjeturas que la existencia de un Dios supremo e infinito es una obligación, es obligatorio para que el conjunto de los números naturales pueda existir. Es formidable. Podemos, si hay ocasión en el futuro de hablar de esto a profundidad, sería genial. Pero es maravilloso cómo la aritmética de Peano demuestra la necesidad, fíjense, la necesidad de la existencia de un ser supremo que creó a los números naturales y todas las cosas que hay. También está la teoría del caos y fractales, entre otras. ¿Ok? En la siguiente lámina ya vamos a ahondar en los fractales. Yo me voy a concentrar en los fractales hoy. Todos esos dibujos que ustedes ven allí, todo lo que están allí, todas esas fotos y dibujos representan fractales. ¿Ok? Parte del universo, brócoli,
unas moléculas nanométricas de hidrógeno y una foto original del creador o del descubridor de los fractales. En la siguiente lámina, en 1996, en los libros de fisiología, comienza a aparecer la palabra fractal. ¿Ok? No es la primera vez que aparece en libros, pero sí en los libros de fisiología. Ahí comienza a aparecer la palabra fractal y se desarrollan modelos matemáticos y estos se usan para desarrollar simuladores computacionales. Se pueden capturar imágenes de las estructuras complejas y todo eso para poder entender mejor. Todos estos aparatos de resonancia magnética, de tantas cosas que hay ahora para poder diagnosticar qué sucede en nuestro cuerpo, ha sido creado, elaborado precisamente con sistemas fractales. En la siguiente lámina explico de dónde viene esto, ¿ok? El fractal es el nombre acuñado por Mandelbrot en 1975 para describir patrones matemáticos repetitivos o similares. Él fue el que acuñó esta palabra, él fue el que la hizo, la creó. Cuando él estaba haciendo sus investigaciones, el resto de los matemáticos no apreció realmente lo que él estaba haciendo. Fue más bien despreciado, ¿ok? Vamos a confesarlo aquí. Entonces, la mayoría de los matemáticos de su época no consideraban que lo que estaba haciendo era realmente matemática. No fue sino hasta que publicó su libro en 1982, The Fractal Geometry of Nature, que Mandelbrot recibió atención pública y una legitimidad generalizada. Cuando hablamos legitimidad es que fue aceptado realmente como algo parte de las matemáticas. Y ese conjunto que vemos allí la foto, el conjunto de Mandelbrot, ese fue lo que él generó. Y fíjense allí, cada foto es un caption, es un zoom de la primera. La primera es la que está allí con fondo rojo completo y la figurita negra que está en la parte superior izquierda. Pero si hacemos un zoom a la cabecita, fíjense qué ocurre. Prácticamente la figura original no es exacta, ¿ok? En los fractales la repetición no es exacta, pero muy parecida. Es decir, la estructura se repite de manera muy similar. Pero si hacemos otra vez, esa es la que está a mano derecha en la parte superior. Si vamos ahora a la parte inferior, mano izquierda, se hace un zoom ahora a la parte de la cabecita, ¿ok? Estamos en la misma lámina. Y vemos otra vez que ahora en cada capullito de la cabeza aparece la misma estructura. Y si hacemos un zoom a cada capullito, vemos que también tiene unos capullitos más pequeños con la misma estructura. Y esto va de manera infinita, que si nosotros tuviéramos la tecnología para verlo nanométricamente, la estructura seguiría repitiéndose de manera infinita. En la siguiente lámina vamos a mostrar allí, todos estos son fractales. Esa foto que ustedes ven de una hoja de helecho no es una foto de un helecho natural de verdad, de una planta. Es un fractal generado. Yo les voy a mostrar allí los números y las matrices que usaron para eso. ¿Ok? Pero todas esas fotos que aparecen allí son fractales. En la siguiente lámina vamos a ver otras más. Fíjense ese árbol que está allí. Si notan bien, realmente no es una foto de un árbol. Son puras ramificaciones de fractales y son puras recticas. ¿Ven? Puros segmentos allí. Bueno, las copas de los árboles son fractales naturales. Porque cada vez que se hace una ramificación, ustedes ven que se va ramificando de manera similar, no idéntica, recuerden. No es que sea idéntico, sino que hay similaridad. En el lado derecho, vemos aquí en la foto del brócoli, pero esta no es una foto del brócoli. Si ustedes notan, hay brócolis que tienen esa forma, pero si ustedes notan allí, ven que hay como un túnel infinito, como cuando nosotros tomamos dos espejos, nos paramos frente a un espejo y colocamos un espejo atrás, vemos el efecto túnel. Es un fractal también, un fractal de nosotros mismos.
Bueno, ese efecto túnel se ve allí. Están las hojas de helecho y voy a explicar un poquito cómo se van formando. Se dan cuenta del primer triángulo negro. Bueno, si agarramos el punto medio de cada lado y unimos esos puntos medios, encontramos otro triángulo interno, pero hay 3 más. Si escogemos los que son negritos y hacemos el mismo proceso a cada uno de ellos, encontramos 3 más dentro de cada uno de ellos, sin considerar los que están blancos. Si agarramos otra vez esos negritos y hacemos el mismo proceso, vemos cómo se va multiplicando cada vez más y más y más. ¿Ok? Y abajo aparece otra figura. Por ejemplo, en este caso son como unos semitriángulos. No son triángulos, sino son como montañitas. Si agarramos cada una de ellas y hacemos el mismo proceso a cada lado, ¿ok? En cada segmento repetimos la misma figura, vamos a encontrar esa forma de estrellita que está allí. Y si agarramos otra vez cada uno de los segmentos que están allí y hacemos el mismo proceso, se va repitiendo. Y si se dan cuenta, es la repetición de la misma estructura. Eso es un fractal. Si vamos a la siguiente lámina, aquí explico un poquito más. Ya esta es otra más. Esta es que agarramos los 2/3 de cada lado y entonces unimos los 2/3 de cada lado y formamos otra punta más y encontramos una estrella de 6 puntas. Pero si ahora a cada punta, a cada lado le hacemos lo mismo, vamos a encontrar cómo se va separando, ¿verdad? Cómo se va multiplicando. Y si hacemos lo mismo y seguimos haciendo lo mismo, vamos encontrando esa figura que vemos al final, que es muy bonita, ¿verdad? Y así, eso es un fractal. Eso puede seguir dividiéndose de manera infinita. En la siguiente lámina muestro varias estructuras, ¿ok? Y por situación del tiempo no la voy a explicar mucho, pero fíjense, ahí la última es la misma que vimos de los triangulitos, pero los procesos son similares, ¿ok? Los procesos son similares. Es seguir un patrón. Un patrón. Lo que hago en la primera figura, lo hago en la segunda, lo hago en la tercera, lo hago en la cuarta y así sucesivamente. Y entonces voy obteniendo esas formas de fractal. El helecho de Barnsley. Este fue el que descubrió de manera fractal. Es un fractal que lleva el nombre del matemático británico Michael Barnsley, quien lo describió por primera vez en su libro Fractals Everywhere. Fractales por todas partes. Y es la realidad, mis amados. Ustedes van a ver fractales por todas partes, en la alfombra, en la grama, en la sangre, en el sistema circulatorio, en los pulmones, en el cerebro, donde quiera que ustedes vean, en un panal de abejas, van a encontrar fractales. Hizo que se pareciera al Black Splintworth. Es una especie de helecho, ¿ok? Entonces, fíjense, él generó eso con una computadora que siguió un programa. Ahí les voy a mostrar las funciones en la siguiente lámina. El código del helecho desarrollado por Barnsley es un ejemplo de un sistema de funciones iteradas. Por sus siglas en inglés se conoce como IFS, para crear un fractal. Es decir, son funciones que se van iterando y van dependiendo una de la otra. Una de la otra. Entonces, la primera función, ustedes la ven allí, es una función matricial. Luego viene la segunda función y ustedes ven que cada matriz tiene números, tiene valores numéricos. Bueno, cada una de esos valores numéricos, ¿ok? Hacen un cambio en la estructura del fractal. Es decir, esos números que están allí son muy importantes. Y uno puede explorar cambiando los números, ¿ok? Y ver cómo va cambiando la estructura del helecho. Pero no cambia de forma en general. No sé si me explico. Y eso me hace entender a mí que, por ejemplo, cuando hay unos cambios en la naturaleza, los cambios no ocurren como decir que voy de un orden del reino animal a otro orden del reino animal. Por ejemplo, que yo
soy un ave y entonces esa ave se convierte de alguna manera um, en un mamífero, ¿ok? Y se convierte en un mamífero. Entonces, que eso es parte de la teoría de la evolución de Darwin, que los mismos darwinistas ahora mismo no aceptan completamente. En la siguiente lámina vamos a hacer comparaciones de estructuras fractales en la naturaleza. Fíjense, eso no es casualidad. La placenta humana, fíjense la forma que tiene. Y tiene la forma del árbol de la vida. Si vemos, por ejemplo, un corte transversal de un tallo de un árbol, vemos todas esas figuritas que están allí que tienen mucha similaridad con nuestras huellas digitales. Si vemos, por ejemplo, la estructura de los pulmones, tiene precisamente la estructura de las ramas de los árboles. Si vemos, por ejemplo, las venas de una hoja, se parecen mucho a las venas humanas y también se parece a la red de ríos que podemos ver nosotros en el planeta. Es decir, son estructuras fractales que podemos ver en la naturaleza y que tienen similaridades entre diferentes áreas de la vida. En la siguiente lámina les muestro unas conchas marinas, unos moluscos, y vemos cómo allí, mire, o sea, es bello, son como unos cuadros, como que alguien los pintó. Fíjense en todos los detalles, en la forma, en los colores, la combinación de los colores. Es una belleza y se ve que tiene diseño. Es un diseño completo que está allí. Entonces, es hermoso, es hermoso. Esto es solamente un ejemplo porque están las flores. O sea, si me paso no quiero pasar la conferencia mostrándole todo eso, pero ustedes pueden buscar por internet figuras de fractales y van a encontrar una infinidad de fotos de eso. En la siguiente lámina vamos a hablar de la concha espiral del Nautilus. ¿Ok? Y aquí sí voy a ahondar un poquito más. Esto me fascinó realmente. La primera foto que ustedes ven allí es una concha natural, verdadera, de la naturaleza, que sufrió un corte transversal. Es decir, para ver la parte interna. ¿Ok? Esta concha espiral del Nautilus, resulta que hay ecuaciones matemáticas para lograr esta forma y se llama la espiral dorada o la espiral áurea. ¿Ok? Y tiene un proceso que no lo quiero explicar ahora mismo, pero involucra logaritmos también. Y tiene un proceso que se llama de proporciones. Hay una proporción desde la primera parte a medida que va pasando según los ángulos a los siguientes rayos que aparecen allí, pero es una proporción que se repite, es fija y se llama la proporción áurea o la proporción dorada. Es un número, así como algunos le llaman un número mágico o algo así, ¿ok? Y es el número 1.66 y algo. Es un número irracional. En fin, esas proporciones que se consiguen, ¿ok? Van describiendo eso que está allí. Y de hecho, hay muchas partes de la naturaleza, hay muchas partes que tienen este número. La foto que aparece, no, en la misma lámina anterior, la foto que aparece en abajo, las dos son generadas de manera numérica, o sea, con computación gráfica. No son fotos de cosas naturales, son imágenes de fractales. ¿Ok? Imagen de fractal 1, imagen de fractal 2. Ahora sí, podemos ir a la siguiente lámina. Esta es la galaxia del remolino, conocida como la M51 o NGC 5194. Fíjense la estructura que tiene. Tiene la estructura muy parecida, no igual, pero muy parecida a la del Nautilus. En la galaxia completa. Esta es una foto del mismo telescopio nuevo, Webb James, que está tomando fotos formidables.
más viejas que un mes, algo así, es menos de un mes fueron tomadas. Realmente es algo asombroso. La siguiente lámina muestra un fractal en 3D, porque le he mostrado fractales hasta ahora en 2D, bidimensionales. Esta es tridimensional, fíjense. También internamente, si hacemos un corte transversal, va a tener la forma del Nautilus, ¿ok? Pero fíjense cómo en la parte que se ve verdosa y que tiende hacia morado, cómo la estructura principal se va repitiendo en cada una de esas partes. No sé si se dan cuenta de la similaridad. Y entonces eso va a seguir de manera infinita. En la siguiente lámina, esta me fascinó realmente. Esto a mí me dejó anonadado, como dice la palabra de Dios. Pitágoras dijo, la materia física es música solidificada. Fíjense, esta es la serie armónica, lo que aparece allá arriba. Con esa serie armónica fue que él creó las notas musicales y todas las octavas. Esas octavas y esas notas y las medidas que tiene de la blanca, la negra, la fusa, la semifusa, que son las más pequeñas, no son por casualidad, fueron medidas que Pitágoras fue sacando y que él comenzó a encontrar la armonía entre todas esas notas musicales. Y si no hay, si no se da en esas medidas, entonces hay disonancia, no hay armonía. Por eso a Pitágoras se le llama el padre de la música también. Fíjense, la foto de abajo, arriba es un diagrama de la serie armónica, pero miren abajo se muestra una foto de un caracol. Fíjense internamente la forma que tiene de la serie armónica. No es exactamente igual, ¿ok? Pero se ven la forma de las ondas. Es realmente genial. Y ya Pitágoras había dicho que la materia física es música solidificada. Eso me hizo recordar cuando dice la palabra de Dios, cuando Lucifer fue creado en presencia de música, los tamboriles sonaban y todas esas cosas. Es genial, no es casualidad que en los atrios celestiales los ángeles están constantemente cantando y están alabando a Dios. Bien, seguimos con la siguiente lámina. Aquí hay más comportamientos fractales. En la siguiente lámina, muestro más fotos fractales. Fíjense que la última de la derecha abajo tiene forma de neuronas, ¿ok? Lo que quiere decir que podríamos modelizar neuronas usando fractales también. En la siguiente lámina voy a hablarles un poco de mis investigaciones. La siguiente lámina, por favor. Estas investigaciones no necesariamente, hay una que sí tiene relación con esta que está aquí, el origen de la vida por medio de mecanismos al azar en el caldo primigenio y su relación con las probabilidades. Esto yo lo presenté en el tercer Congreso Internacional de Investigación de la División Interamericana en el año 2019. No 1019 como puse allí, es un typo, un error de tipeo. 2019. No lo he publicado, no he tenido chance porque hay que escribirlo de tal manera. Ustedes saben que la mayoría de las revistas científicas no quieren admitir un pie creacionista, un pie de Dios en las cosas. Entonces, pero yo allí, si pasamos a la siguiente lámina, yo llegué a la siguiente conclusión en esta investigación que hice, que quiero publicarla. La probabilidad para que una molécula de proteína hipotética que yo hice con una cadena de 75 aminoácidos, que es muy poquito porque normalmente tienen miles, ¿ok? Miles de aminoácidos, centenares de aminoácidos, pero no 75.
Esto yo lo tomé como algo hipotético para poder tener números calculables, suficientemente calculables. Que si no se cumple para esto, pues mucho menos se va a cumplir para las proteínas con cadenas de aminoácidos grandes, de 2000, de 3000, de 1000. ¿Ok? Entonces, esta molécula de proteína hipotética con una cadena de 75 aminoácidos en promedio y con 12 distintos posibles aminoácidos, porque eso es lo otro. Aquí yo coloqué, porque algunos aminoácidos se pueden repetir, pero allí yo coloqué 12, que es bastante, 12 posibles aminoácidos diferentes. Bueno, esa probabilidad es de 10 a la menos 81. Y según Gödel o Borel, no me acuerdo del probabilista, en su teoría él dice que una probabilidad de 10 a la menos 50 ya se puede considerar que el fenómeno no va a ocurrir jamás. Eso es cero. Y realmente, porque estamos hablando aquí de 0.0000081 ceros y luego un 1. Entonces, eso es cero. Así que no es posible que en el caldo primigenio, de manera al azar, los aminoácidos se juntaron para formar la primera molécula de proteína. Y eso es lo básico para poder tener vida. En la siguiente lámina muestro, ese fue el artículo producto de mi tesis doctoral, dinámica no lineal de flujos centroanulares en presencia de surfactantes. Luego, en la siguiente lámina explico un poquito cómo fui haciendo este proceso. Primero el planteamiento del problema físico, el problema, ¿ok?, que estamos tratando. Entonces, un flujo de dos fluidos invisibles concéntricos que viajan dentro de un tubo cilíndrico con corte transversal circular, típico en el transporte de crudo a través de tuberías. O sea, uno lo va describiendo, ¿ok? La película de líquido anular rodea un centro fluido cilíndrico infinitamente largo. Son parte de la teoría de la física que debe cumplirse, porque que tiene que tener sentido, porque si no, no va a tener sentido el problema matemático que queremos resolver. Y una vez que se hizo eso, obtuvimos el sistema. Por supuesto, hay todo un proceso que yo estoy brincando por situación del tiempo y que no es intención de esta charla tampoco. Obtuve este sistema de dos ecuaciones íntegro diferenciales parciales no lineales acopladas, que significa que una depende de la otra. Pero ustedes ven allí que los dos primeros términos de las dos ecuaciones tienen una t, un tau. Eso significa que es una derivada en el tiempo. Por eso son ecuaciones de evolución. Siguiente lámina. Aquí entonces, después de esto, vamos y vemos los comportamientos del resultado numérico. Aquí está la tabla con el resumen de más de 700 experimentos numéricos. Y fíjense que aparece, coloqué solamente esta tabla, tengo 3 tablas realmente, pero coloqué esta porque aparecen, si ustedes leen allí, chaotic oscillations, oscilaciones caóticas. Esas oscilaciones caóticas son las que nos van a dar a nosotros y crean los fractales. ¿Ok? La relación con eso. Caótico no quiere decir que no tiene estructura. Caótico no quiere decir que es amorfo. Al principio, cuando se definió, se pensaba así, pero la palabra caótico actualmente no concuerda con lo que realmente describe, ¿ok? Porque se han encontrado, y ahora está definido caótico como un comportamiento que se va duplicando, que se va teniendo, si lo llegamos a graficar, esa estructura fractal. ¿Ok? Seguimos la otra lámina. Y luego que obtenemos esto que hemos analizado, entonces hacemos la elaboración de un software amigable o usable. Este software no lo hice yo, lo hizo uno de mis estudiantes, que es un simulador realmente. Lo hizo con MATLAB. Él se llama Jacobo Mekhedjian, él está todavía en Venezuela. Él hizo este prototipo para la simulación de un flujo centroanular con surfactantes insolubles en la interfaz. En la siguiente lámina mostramos
con ciertos parámetros, esa es la evolución de la interfaz entre los dos fluidos y se ve cómo se va moviendo. Aquí yo no lo tengo movido, pero se va moviendo la interfaz, es bastante interesante en el tiempo y se ve cómo va evolucionando. Y también en la siguiente lámina mostramos la evolución del sistema de la concentración de surfactante al mismo tiempo, donde se va concentrando más el surfactante en esa interfaz. Es bastante interesante y es emocionante porque es como un jueguito, como les dije, y uno va como probando con más parámetros para ver qué sucede y así uno va interpretando un poco más. En la siguiente lámina voy a mostrar, este es un modelo matemático para aterosclerosis. Queremos estudiar, esto no está hecho, queremos estudiar los efectos de los campos eléctricos aplicados a las arterias. Y estamos desarrollando un modelo matemático sin el campo eléctrico primero. Y este es un trabajo colaborativo con el magíster Jesús Rivas. Él está haciendo su tesis doctoral. Pero la situación país, como les expliqué al principio, ha retardado el proceso, tristemente. Yo me siento de verdad a veces muy mal porque estas investigaciones ya pudieron haber terminado con ya muy buenos resultados, pero tristemente la vida trae sus situaciones y bueno, todo aquel que me está escuchando, que tiene fe y que crea, pido sus oraciones para estos muchachos y para este servidor, para seguir avanzando en estas investigaciones. En la siguiente lámina, observamos aquí modelos matemáticos de fisiología respiratoria. En este caso es para evaluar y tratar a las personas que padecen enfermedades respiratorias obstructivas. Es decir, este es un caso bien delicado porque las personas que padecen de obstrucción respiratoria, de paros respiratorios, ellos no tienen más de 5 minutos para poder vivir. A los 5 minutos sin oxígeno, el cerebro muere. Entonces, yo tenía esa preocupación y estando precisamente allá en México, en Cuernavaca, a que asistí a unos cursos becado por Francia, que fue el SIMPA. Allí yo expuse también un tema, una de mis investigaciones, pero allí se me ocurrió la siguiente investigación que vamos a ver en la siguiente lámina, y es un trabajo colaborativo con el magíster Ciro Rodríguez. En la siguiente lámina, por favor. Y esa es su disertación doctoral, que está en escritura, y es la estabilidad no lineal de dos fluidos concéntricos que se desplazan por el interior de un tubo de paredes delgadas y flexibles bajo la aplicación de un campo eléctrico. Es decir, queremos aplicar campo eléctrico al pecho, a las vías respiratorias al momento de ocurrir un paro respiratorio. Cosa de ver si eso permite la apertura de las vías respiratorias y la persona vuelve a la vida, como dice uno, ¿no? Y no muere. Entonces, ya Ciro obtuvo el sistema de ecuaciones íntegro-diferenciales parciales, muy complejo realmente, reconozco que es muy complejo, y estamos ahora tratando de ver cómo hacemos la parte numérica. Pero como ya les expliqué, la situación país, él sigue en Venezuela también, la situación del país no ha permitido que nosotros podamos avanzar como deberíamos avanzar. Por eso pido sus oraciones también. Bien, la siguiente lámina doy mi conclusión de hoy. Cada día se van descubriendo sistemas de ecuaciones matemáticas con las cuales la naturaleza y el universo son representados y descritos. Esto nos indica que hasta ahora todo lo que nos rodea se originó con diseños de modelos matemáticos. Si lo que nos rodea se originó con diseños y con modelos matemáticos, entonces debe haber un agente inteligente quien planificó y creó tales diseños. En otras palabras, el origen de todo fue planificado por un ser inteligente y nosotros le conocemos, nosotros sabemos quién es el Dios de la Biblia.
es el que aparece allí, quien envió a su Hijo Jesucristo, porque la gente no quería entender quién era ese Dios invisible, que no tenía imagen, que no tenía una estatua. ¿Quién era? Pues Dios entonces envió a su propio Hijo, hecho hombre, para que, miren, aquí está, tóquenlo, véanlo. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicimos los seres humanos? Lo crucificamos, tristemente. Pero gracias a Dios que tú y yo creemos. Y tú y yo creemos que Él es nuestro Salvador. Bien, la siguiente lámina. Agradezco su atención. Espero que haya sido entendible. Traté de hacer lo mejor de mi parte. Y si tienen preguntas, pues estamos a la orden para responder. ¿Cómo explicarías la ley de la gravedad y otros fenómenos de la naturaleza, como el diseño de las flores? Son sucesos que la mayoría de las personas no es capaz de explicar con facilidad. Sin embargo, la modelización matemática representa con ecuaciones, funciones o fórmulas matemáticas tales eventos que podemos ver, pero no sabemos interpretar. La vida real, aunque no parezca, tiene una gran relación con las matemáticas. La naturaleza en sí es un ejemplo de este hecho, pues cosas pequeñas que suponemos que no tienen nada matemático a simple vista, puede ser algo muy interesante e impresionante cuando se decide tomar el tiempo de investigar. Muy bien, damos gracias al doctor Casa Nouché por su brillante conferencia sobre cómo nuestra cosmovisión se asocia con las matemáticas. Vimos con mucho gusto que mucho público se conectó. Seguramente hay jóvenes, hay adultos, hay administradores de la iglesia, hay visitas. Todos son bienvenidos a esta conferencia dictada por el doctor Cas Danouché. Aprovechamos también para anunciar la conferencia de la próxima semana, el próximo sábado, que hasta cierto punto es un complemento de la conferencia que escuchamos ahora. Próximo sábado tendremos a la doctora Lilian Rojas con la conferencia titulada Huellas de la Creación y la Fe desde la Poética Artística. Ella es una artista, una persona muy docta en los asuntos del arte y la cosmovisión bíblica. Así que los invitamos para que el próximo sábado también se unan a la misma hora a esta conferencia. Vimos también que hay mucha gente que se conectó durante la transmisión. Hay comentarios, hay saludos, hay preguntas también. Sin duda vamos a ser enriquecidos con estos comentarios del doctor Danouché. Así que vamos a pedir al maestro Chiray que nos oriente aquí, que nos guíe a través de los saludos que tenemos. Ok, este sábado hay un grupo que se une a nosotros, doctor Luciano. Hay un grupo de la región central de México, ¿no? Hicimos un convenio, digamos así. Estamos integrando esfuerzos con la Dirección de Comunicación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para el centro de México. Estuvimos hablando con el pastor Armando Lagunes y él está uniendo a su equipo, convocando a su equipo para transmitir estos programas también a estos estados y las ciudades del centro de México, ¿no? En el estado de Veracruz, nos están viendo aquí. También las ciudades ahí en Cárdenas y Humanguillo, ¿no? Nos están viendo ahora personas de Oaxaca, Guerrero, Morelos, Puebla e Hidalgo. Es una bendición tener tanto público. Es verdad. De nuestro país. Estamos ampliando las fronteras del país y desde el sábado pasado están con nosotros personas de Baja California Norte, Baja California Sur, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. Un saludo cordial a cada uno de ustedes que nos están viendo desde estas ciudades, de estos estados. También
nos acompañan personas de Sudamérica, algunos de Europa, algunos de Estados Unidos, ¿no? Y otros países también aquí de la región de Interamérica. Bienvenidos, es un gusto estar aquí compartiendo estos contenidos con ustedes. Bueno, vamos a empezar unos saludos aquí, ¿no? María Rosa Pérez, iniciando, ¿no? Tempranito se conectó con nosotros y nos habla desde Colombia. Ahí dice Cañaveral English Church. Muy bien. Tenemos también Valdez Zúñiga, que nos habla desde Cuautla, ¿no? El estado de Morelos. Aquí saludos a Rosa Bolívar. Gracias, nos habla desde Ciudad Bolívar, en Venezuela. Ok, Obdulia Sandoval nos ve desde Mochis. Mochis, ¿no? Mochis, ¿Correcto? Sinaloa. En Sinaloa, aquí en México. ¿No? Un saludo a la maestra, conocemos, la maestra Eunice Aguilar. Sí, a ella le encantan estos temas relacionados a la vida, matemáticas y arte. Bueno, aquí otros de Mochis, Andrómeda Elizondo. Un saludo también a Dani Perla. Aquí Elizabeth Chávez no nos dice de dónde nos habla, pero gracias por estar con nosotros. También Laura Jorán Vidal, República Dominicana, nos está viendo. Aquí ya alguien que conoce ahí, ¿no? Al doctor. Vale. Ella se graduó de matemática este año. Ajá, qué bien. Fue mi alumna. Ok, excelente. Cuando trabajé en Dominicana. Ok, qué bueno, ¿no? Yo creo que aprendió bastante, ¿verdad? Está muy contenta. Sí, y una clase complementar hoy, ¿no? Así está siempre aprendiendo con su profesor, su maestro. Pues aquí de nuevo, ¿no? Nuestro querido Orlando Poma, que nos habla desde Perú, ¿verdad, doctor Luciano? La Universidad Peruana Unión. Sí, siempre hay un grupo. ¿Qué tal, Orlando? Siempre hay un grupo ahí de investigadores que Orlando lidera allí en la Universidad Peruana Unión. Es una bendición tener a Orlando ahí siempre al frente de estos proyectos de investigación y de promoción de nuestra cosmovisión. Es correcto. Saludos a nuestros amigos de Perú. Mira, otra persona de República Dominicana. ¿Será que otra alumna, doctor? Sara Arias. No, ella es una abogada con quien ella dirige programas de radio y me ha invitado varias veces a sus programas. Se llama Apuesta de Sol. Están grabados por YouTube, cualquiera lo puede ver. Ok, muy bien. Gracias, Sara, por estar con nosotros. Saludos también a Ciro Rodríguez, que nos habla desde Venezuela. Aquí tenemos Gudiel. Ciro es uno de los que creó el modelo para las vías respiratorias con aplicación de campos eléctricos. Ajá. Es uno de mis estudiantes doctorales. Ok, fantástico, fantástico. Gudiel Roblero de Chiapas, aquí. Y ya tenemos. Déjame decir algo de Gudiel. Sí. Gudiel es un maestro de ahí, es un doctor de la Universidad de Lindavista. Con él estamos planeando, con el favor de Dios, el sábado de la creación ahí en la Universidad de Lindavista para el 22 de octubre. Estamos planeando tener ahí una serie de conferencias y el domingo queremos ir a una mina de ámbar. Vamos a ir con un grupo de estudiantes. Así que vamos a tener una interesante reunión ahí en la Universidad de Lindavista próximamente, con el favor de Dios. Ok, excelente. Ahí ya tenemos una pregunta de Almita. Dice Elizabeth Chávez. No, es un comentario. Antes de Elizabeth tenemos Almita que habla sobre la proporción. Ahí está. Aquí está, doctora Luciana. ¿Cómo puedo saber si la proporción áurea tiene algo en común con las variables, doctor Casanouche? ¿Qué comentario tiene para esa pregunta? Sí, eso tiene que ver con, si tú tomas dos variables, la proporción áurea es la proporción entre dos variables. Si los dos valores en un tiempo, digamos, en un tiempo específico, tú tomas y las divides, ¿ok? Una variable con respecto a la otra, estamos hablando de dos variables,
y luego en los dos siguientes pasos sucesivos haces lo mismo y haces una comparación, y así sucesivamente, 2 consecutivos y haces la proporción, siempre te va a dar el mismo número, que es 1.6 y algo, ¿no? 1.6. Sí, algo así, sí, 128. Es como el número pi, es como el número de Feigenbaum, que es un número que define si realmente hay duplicación de periodo y si hay comportamiento fractal. Sí. Entonces, esa es la manera. O sea, tenemos que tener los números y hacer las proporciones. Esos números, por supuesto, es la data de las variables. Ok, gracias. Enseguida tenemos otra pregunta ahí de Elizabeth. ¿Quién sabe ahí aparece? Dice, es un comentario, ¿verdad? Se dice que las matemáticas son una ciencia exacta. ¿Pueden las matemáticas resolver modelos del campo cuántico? Ay, me faltó la interrogación. Sí. Bueno, yo no he hecho investigaciones en el campo cuántico, pero mi amor a las matemáticas me dice que todo se puede representar con matemáticas, hasta la misma música, todo. Entonces, yo tendría que explorar un poco más el campo cuántico para ver la aplicación, pero lo más seguro que en el campo cuántico hay ecuaciones. Y si hay ecuaciones matemáticas, pues ya tienes modelos matemáticos allí. Ok, interesante. Una de las cosas que aprendimos aquí, doctor, me llamó mucho la atención fue que podemos, claro, el tema de hoy fue muy profundo, ¿verdad? Y abarcó así un aspecto muy amplio de todo eso, de la vida, de las matemáticas, de la física, diseño y etcétera. Pero un buen inicio sería el Lego, ¿no? Entonces, Sí. a mí también me gustaba el Lego cuando era niño, ¿no? Y después de grande incluso, ¿no? Jugar con Lego, con los hijos ahí y todo. Pero sí, es un buen comienzo, ¿verdad? Sí, sí. Porque incluso con Lego, ahora mismo en este año vamos a enseñar robótica usando Lego. Con Lego puedes describir estructuras químicas. Con Lego puedes construir estructuras celestiales. En fin, el Lego ayuda bastante a poder desarrollar esa intuición. Ok, Pero sí creo bastante, con un gran porcentaje, de que se puede hacer modelización matemática en el campo cuántico. Ok, aquí un saludo de una persona que tiene un canal de YouTube, Aprendiendo con los Peques. Imagino que tengamos niños también ahí, quién sabe, ¿no? Viendo el programa, ellos nos hablan desde Hermosillo, Sonora. Y ahí viene una pregunta. Dice, en las matemáticas tenemos que la suma de los números que obtenemos de la multiplicación de cualquier número con el 9 nos da otra vez 9. ¿Podemos considerarlo fractal? Pregunta Fred Córdoba, un alumno de la Universidad de Montemorelos. Ok, muy interesante. La suma de los números que obtenemos de la multiplicación de cualquier número con el 9 nos da otra vez 9. ¿Podemos considerarlo fractal? Pues según como lo describes aquí, por la repetición, sí. Pareciera que sí. Sí, porque sería interesante graficar esos resultados. Entonces se puede ver, la estructura repetitiva. Según como lo describe él acá, tiene una similaridad de repetición, por lo cual se pudiera considerar, así a grosso modo, fractal. Ok, gracias. Hay más saludos. Graci Martínez nos habla de Estados Unidos, Nueva Jersey, allá, gracias. Elena Cholfi menciona aquí, creados por un ser inteligente, es la conclusión de todo eso, ¿verdad? Sí. Ok, mira, Ezequiel Hernández, ¿no? También agradece por el tema.
Y ahí enseguida tenemos a Javier Martínez, nos habla desde Tecate, Baja California, el Colegio Fernando Montes de Oca. Ok, muy bien, Baja California aquí. Aquí de EP Ingeniería Ambiental nos habla desde Juliaca, Perú. Déjame hablar de eso, te hizo un poco. Eso es un grupo de estudiantes de ingeniería ambiental ahí en el campus Juliaca de la Universidad Peruana Unión. Ujú. ¿Sí? Vamos a ir también, con el favor de Dios, próximamente en un congreso, Ajá. ahí cerca al lago Titicaca. Ok. Sí, hay un grupo de jóvenes muy entusiastas con los temas de creacionismo. Sí, por ahí estaremos próximamente, con el favor de Dios. Ok, un grupo de investigadores ahí interesados en Perú. Sí. Ok, Ruth Mendoza Ramírez es una artista, ¿no? Ruth va a estar presente para la próxima ponencia con la doctora Lilian. Ya viene un comercial ahí promoviendo un poco la próxima. Sí, los invitamos para que nos acompañen. De paso, una conferencia igual que esa, también llena de información y llena de un background para nuestra cosmovisión. Ajá. Si te gusta el arte, ¿no? Si te gusta la ciencia, el arte, va a estar muy buena esta ponencia. Sí, eso es verdad. Pues aquí Helmi Padilla nos saluda desde Mérida, en Yucatán. ¿Ok? Me gusta su comentario. Me encanta que la fe no está peleada con la ciencia. Y así es. Dios es la fuente de todo conocimiento. ¿Sí? Dios es autor de la naturaleza y también autor de la revelación. Así que no hay conflicto. El conflicto lo hemos creado los seres humanos. Así es. Ok, otro saludo de alguien de Mérida. José Seir Surian nos comenta algo desde Mérida. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahí viene una pregunta. Dice, doctor Said, ¿qué piensa de los límites de la razón, de los teoremas de Gödel y de Dawkins, de que todo lo que exista, incluso una deidad, tendría que tener una explicación darwiniana de su origen? Bueno, es una teoría, ¿no? Es una teoría que tienen, pero como les dije, teorías no necesariamente son verdades. En el caso de que tienen que tener una explicación darwiniana de su origen, realmente veo una contradicción porque no han podido verificar que la teoría darwiniana es cierta. Más bien han encontrado contradicciones. Y si algo tiene que estar de acuerdo con la explicación de Darwin, quiere decir que ese algo, sea lo que sea, no tendría algún sentido realmente. Ahora, habría que explorar los teoremas de Gödel y de Dawkins, que los de Gödel los vi hace mucho tiempo atrás en una clase que vi, pero no los tengo fresco en la mente como para decirte exactamente de qué tienen o de qué tratan. Pero si tendrían que tener una explicación darwiniana de su origen, yo realmente dudo, porque estaríamos basando esa verificación o esa explicación con algo que ya ni siquiera los mismos seguidores de Darwin lo aceptan. Interesante, ¿no? Hay ciertas cosas que caen, ciertas teorías que caen con el tiempo, pero hay otras verdades que permanecen, ¿no? Eso está muy interesante. Aquí nos saluda Israel Castellán, nos habla del diseño inteligente, dice aquí, hay modelos matemáticos aún para conocer el crecimiento de la iglesia. Sí, ¿verdad? Hay modelos matemáticos para todo, ¿no? Estuve pensando aquí, si quiero hacer... ¿Hay un modelo matemático también, una modelización matemática para un pie de manzana, doctor? No sé si lo hay, pero se puede hacer. Se puede hacer, ese es el punto, ¿no? Y no es difícil. Tantas tazas de harina, tantas eso, y temperatura, y el molde y todo, y se puede hacer un modelo matemático, incluso bueno, la receta en sí, los pasos para elaborarlo, ya es un algoritmo. Eso. Eso es un algoritmo.
Entonces, y si sigue el algoritmo con exactitud, te va a resultar como debería ser. Pero sí, quería mencionar que ese mismo año que presenté en la División Interamericana en el Congreso la investigación sobre el caldo primigenio, también presenté un modelo matemático para el crecimiento de iglesia. Tampoco lo he publicado, pero sí presenté muy sencillo, porque en el caso de mi investigación fue el primero, digamos, el primero que se me ocurrió hacer, y por supuesto habría que compararlo con data real y ver qué cosas habría que mejorar, añadir, quitar, en fin. Pero es un intento inicial. Ajá. Está ahí buenas investigaciones, ¿no? Para promover el crecimiento de instituciones como la iglesia, ¿no? Muy bien, seguimos aquí. Un saludo desde Puebla, Armando Lagunes, Alcántara. Muchas gracias. Marco Alor, Minatitlán, Veracruz. Nora García López dice eso, tal vez quiso decir súper tema, algo así, o sorprendente. Aprendí muchas nuevas cosas. Qué bueno. Aquí viene enseguida otra pregunta de Eliezer Guzmán. Dice otra pregunta de Eliezer. ¿Qué piensa de los límites de la razón? Es la misma, ¿no? Creo que es... Ahí está otra pregunta. Ok. Usnael Tinajero García. Muy interesante ponencia. ¿Podría compartir la cita donde los ángeles estaban tocando música al momento de la creación? Por favor, saludos desde Ciudad Fernández, San Luis Potosí. Vamos a buscarlo. Pues eso se encuentra en Job también, ¿verdad? En Job 38. Sí, creo. en Job. Pero vamos a buscar aquí la cita, no la tengo a mano, pero... Podemos ir buscando. Mientras encontramos, vamos a otro aquí. Sigo con comentarios. En Job 38, 7, doctor, 6 y 7. Dice cuando lavaban, perdón, doctor, Job 38, 7. Ahí hace referencia a eso. Cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Sí. Y aquí en Ezequiel 28:13, ok, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbundo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Interesante. Sí, muy el profundo. Capítulo 28 de Ezequiel es muy bueno en esa parte, en esa descripción. Correcto. Mira, otros saludos desde Cumana, Venezuela. Jacobo nos saluda desde allá. Aquí Jacobo fue el que hizo el simulador que les mostré allí con MATLAB, usando MATLAB de mi modelo matemático. También. Ok, qué bueno que estás con nosotros, Jacobo. También creo que desde Puerto Rico, Domingo Félix está por primera vez viendo el programa. Sea muy bienvenido, te invitamos que estés a cada sábado con nosotros aquí. Y muchas felicitaciones, ¿no? Jacobo menciona de nuevo aquí. Nos saluda Artur Misionero desde Huaraz, en Perú, ¿no? Y viene una pregunta aquí de Yesenia Flores. Es la que hicimos hace un momento, Tennyson. Sí, ya se repitió la pregunta. Sí, ok. Aquí Nora García López no nos dice dónde está hablando, pero excelente explicación del tema, muy bien, y agradece y nos felicita. Muchas gracias, Nora. Norma Villarreal nos saluda desde Tabasco, Villahermosa, y Samuel desde Juliaca, Samuel Ortiz en Perú. Mira, tenemos aquí una pausa, tenemos aquí
Otros saludos de otras redes sociales, nada más menciono los nombres rápidamente: Faustino Ocampo, Manuel Marcial Castillo, Kevin Orlando Delfín, Julio César Valleza Aguirre, Marta Guzmán, Leonor Santiago, Oscar García, David Solo, Damaris Hernández, Pedro Santiago, Paquita Pérez, Jaime Lira, Elsa María Galván y Irene White. ¿Ok? Muy bien. Vamos. Bueno, creo que podemos terminar ya. Fue un programa largo, pero muy largo, interesante. mucha información, mucha participación del público. Y yo creo que de hoy en adelante mucha gente va a amar las matemáticas, ¿no? Es cierto. Ya vimos la cara amable de las matemáticas, cómo es una herramienta para la vida, cómo son parte de la vida y sobre todo cómo se asocian con nuestra cosmovisión en cuanto a nuestros orígenes. Creo que fue un tema bastante instructivo del doctor Casanucci. Y pues no nos queda más que despedir al público. Ya tenemos casi 2 horas de transmisión. Sí. Es la primera vez que llegamos a tan largo. Sí, ¿verdad? Pero la ponencia pues despertó el interés del público. Y eso pues es lo que buscamos, ¿no? Que la gente sienta que la conferencia les sirve, es instructiva para su vida diaria, para fortalecer su creencia en un Dios creador. Y pues, estimado público, les damos gracias por su participación y los invitamos para que el próximo sábado sigan a Ruth Mendoza, que dijo que va a estar presente para la ponencia de la autora Lilian, ¿sí? Una interesante conferencia sobre el arte también y nuestra cosmovisión. La autora Lilian está también muy entusiasmada con esta ponencia. Invitamos pues para que nos acompañen el próximo sábado. Por lo pronto, estimado público, les damos gracias y esperamos con el favor de Dios verlos el próximo sábado a la misma hora. Que Dios nos bendiga a todos.